Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos, como siempre, con Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, buenas tardes. Pero bueno, como se podrá observar, estamos en un sitio diferente, en un espacio diferente, por una ocasión muy especial, porque nos hemos desplazado a Madrid. Yo creo que la ocasión lo merece. Tenemos como invitado hoy a Baltasar Garzón. ¿Qué tal, señor Garzón? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Muchísimas gracias, en primer lugar, por estar aquí con nosotros. Usted ha sido, puedo decir, uno de los magistrados más destacados a nivel internacional y sobre todo de la historia de España. Actualmente ejerce como abogado, pero más allá de su historia, que es bien conocida, creo que es importante que nos pueda explicar usted quién es Baltasar Garzón fuera de los focos. Baltasar Garzón, ¿quién es Baltasar Garzón? Eso es complicado, ¿no? Hablar de uno mismo siempre es complejo. Yo diría que Baltasar Garzón es un tipo bastante normal, amante de la familia, de los espacios cerrados, pero cerrados no aislados, sino cerrados en los afectos, ¿no? Aunque a la vez los que, como yo, somos de Jaén, somos muy hospitalarios. Siempre nos caracterizamos por estar abiertos a la amistad y a la buena concordia. Y digo que soy normal porque mi familia es una familia de clase media, agrícola en su momento, hoy ya no, porque falta el cabeza de familia, mi padre, que falleció joven, apenas con 63 años. Mi madre sí es longeva, tiene ya 96 afortunadamente y está muy lúcida. Pero éramos una familia de un pueblo pequeño, Torres, en la provincia de Jaén, agricultores y viviendo bien, a pesar de las escaseces. Luego nos convertimos en migrantes internos. Mi madre decidió, y digo mi madre porque aunque tenía el consenso de mi padre, pero es ella el motor, decidió que teníamos que estudiar todos. Y somos 5 hermanos, 3 chicas y 2 chicos, y en un momento los 5 coincidía que estábamos en la universidad y por tanto no podía pagarse lo que significaba esos estudios y migramos a Sevilla. Y en Sevilla ya mi padre trabajaba en una gasolinera, yo me incorporé también durante los primeros años de la carrera de Derecho, de modo que por la mañana iba a la facultad, por la tarde dormía un poquito y por la noche me iba a la gasolinera y allí aprovechaba para estudiar. Y así durante un tiempo, y mis hermanos, pues todos viviendo en Sevilla, siguen viviendo parte de ellos, las chicas, los chicos. Yo estoy en Madrid, mi hermano en Lleida, y todos estudiamos. Y bien, la familia creada con mucho esfuerzo y con mucho amor. No, porque hay una cosa interesante, señor Garzón, que es, y que no sé si su madre, cuando usted se lo dijo, y que quizás poca gente conoce, y es que usted entró en un seminario para ser misionero. ¿Es así? Bueno, aquello en parte fue una cabezonería mía, porque no era precisamente muy pacífico yo y muy tranquilo, sino todo lo contrario cuando pequeño, en la niñez, ¿no? Era bastante travieso y casi fue un desafío, ¿no? Y se me ocurrió decir que me iba al seminario porque quería ser misionero y yo creo más bien que mis padres me dejaron como por imposible, ¿no? Diciendo, bueno, que vaya, ¿no? Y no va a durar 3 meses, ¿no? Y siempre cuento una anécdota que es conocida familiarmente en el sentido de que hoy escuché a mis padres hablando en su habitación diciendo, no te preocupes, María es mi madre. Y mi padre Ildefonso le decía, sí, cuando lleve 3 meses seguro que lo echan. Y yo dije, pues os vais a enterar, 6 años. 6 años, ¿eh? 6 años, pero bueno, tengo muy buen recuerdo de aquellos años de seminario. Me sirvieron para crear un hábito de estudio, de responsabilidad, y realmente sigo teniendo buena relación con mis compañeros. Entramos 64, creo que fue, y salieron solamente 10 sacerdotes. El resto, pues tenemos
lo que se lleva ahora mucho, que es esto, un grupo de WhatsApp, que nos hablamos y nos contamos las historias, ¿no? Y esos valores que le hicieron pues, iniciar esa carrera, ¿no? ¿Fueron los mismos que luego le condujeron a hacer la judicatura para ser magistrado? De alguna manera puede ser, ¿no? Porque, como decía antes, se genera una dinámica de responsabilidad y siempre pongo en valor, es decir, no tuve ningún episodio traumático en mis años de bachiller, de instituto, de seminario, porque ya eran estudios compartidos con otros compañeros que no tenían nada que ver con el seminario, pero sí el hábito de estudio y de responsabilidad y la exigencia me supuso una dinámica que después se convirtió en algo que para mí era, entre comillas, asequible, que era pues pasarme 4, 5, 6 horas de estudio diario, además de las horas de clase, sin que me costara excesivo trabajo. Y entonces lo de ser juez pues tiene una fecha y un motivo, que fue en el último curso entonces se llamaba COU, antes de la universidad, y mi compañero de habitación, que hoy es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, su padre era juez y vino a darnos una charla en Baeza. Yo estudiaba entonces en Baeza, una ciudad de Jaén, y nos habló de la carrera de Derecho, de la salida de Derecho y de tal. Yo dije, yo quiero ser juez porque me llenaba. Primero quería ser psicólogo, pero al final algo de psicólogo hay en la profesión de juez y la vida me ha hecho que sea más psicólogo que juez, pero bueno. ¿Y hoy le agradece ese consejo al padre de su compañero? Sí. Mis padres se asustaron un poco cuando yo decidí estudiar Derecho, porque, bueno, como decía, éramos una familia de clase media agrícola y ellos decían, eso no es para nosotros, ¿no? Porque siempre como que la judicatura es como una especie de casta y muy tradicional, y no teníamos ningún vínculo previo. De hecho, el primero que estudia en la familia soy yo, una carrera larga, mis hermanos también, pero era como algo demasiado pretencioso, ¿no? Yeah. Y no estaban totalmente decididos, pensaban que en algún momento me iba a rajar y ya les dije, digo, acordaros del seminario, es decir, yo sigo y lo hago. Y de repente aprueba usted las oposiciones perdón, a juez teniendo 24 años. Con 24 años, sí. Podríamos decir un récord absoluto. Bueno, algunos sí, con esa edad, hoy día quizás se tarda más tiempo, pero en aquel entonces además eran duras. Vale, por eso lo digo. Menos gente, pero sí, íbamos 30 o 40 personas por plaza y eran 400 y pico temas. Fueron 2 años, yo decía siempre, muerto en vida, ¿no? De espaldas a la sociedad, lo cual para mí es una barbaridad, ¿no? Porque si sales normal es un éxito. Es decir, es que nada más que el estudio teórico, claro, acabas aprendiéndote todos los códigos del mundo mundial, pero a la hora de aplicarlos o tienes mucha suerte y eres normalito o no. No es buen sistema, no es buen sistema, porque a mí con 25 años recién cumplidos, 20 días de escuela judicial, me soltaron, como yo digo, sin paracaídas, en medio de la Sierra Onubense, en Valverde del Camino, y ahí con un juzgado que llevaba 4 años sin cubrirse la titularidad, y dijeron, pues ahí está, 10 días antes del golpe del 23F de Tejero, ¿no? Con 25 años. Y yo dije, hay que ver todo lo que me ha costado llegar aquí y voy a estar 10 días como juez nada más, porque yo tenía claro que no iba a ejercer como juez si había un golpe de Estado. ¿Y en qué momento pensó, o si lo pensó, que podía llegar a convertirse usted en el juez de la Audiencia Nacional de la Sección Quinta? No, en ese momento no puedes imaginar. Es más, mi idea era moverme quizás por apego a la tierra, moverme por Andalucía, ¿no? De hecho, mi primer destino fue Huelva, como he dicho, después Villacarrillo, en Jaén,
Luego pasé por Vitoria, cuando ascendí a magistrado con 3 años y medio de antigüedad nada más. Luego ya Almería, y la idea era irme a Sevilla. Pero estando en Almería, me llegó la oferta del Consejo General del Poder Judicial de ser inspector de tribunales. Se adelantó, se modificó la ley para que gente muy joven, y varios como yo de la misma promoción mía, la 27 promoción, fuéramos inspectores del Consejo. A mí me tocó toda la zona de Andalucía para inspeccionar los juzgados y tribunales. Y lo que ocurre es que ahí apenas estuve un año porque, en fin, cuando hacía la inspección y denunciabas corruptelas y mecanismos espurios y demás y no producían efecto, yo dije, pues no me voy a quedar aquí porque no soy para perder el tiempo. Y pedí la Audiencia Nacional y ahí me quedé durante 24 años. Pero mi promoción tuvo, no sé, de mi promoción es Margarita Robles, es Manuela Carmena, bueno, tenemos una serie de personajes que han tenido y tienen que ver bastante en la historia de España. Y fue un momento en que fuimos la primera promoción de la Constitución, que ese era otro hándicap para mí. Sí, yo ya dije en ese momento, y mis padres se escandalizaban un poco, digo, no voy a jurar nunca las leyes fundamentales del reino y los principios fundamentales del movimiento nacional, digo, de modo que no lo tuve que hacer, pero no lo iba a hacer de todas formas. Estaba dispuesto incluso a perder la oportunidad, para así decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que ser un poco coherente con lo que se piensa, y lo que se piensa, aunque es una evolución, pero en mi caso esa evolución no ha tenido que sufrir el trauma que otros han sufrido de estar en un polo ideológico e irse al otro, ¿no? De modo que bien, fue algo, un curso natural, pero fue muy interesante. Fue muy interesante porque sin que nadie nos dijera nada, a la gente de mi promoción vimos que había que cambiar las cosas. Entonces, bueno, pues empezamos a actuar, nos comunicábamos unos con otros, entonces no existían los medios de comunicación tan fluidos, ni redes sociales, ni nada. Se vivía mejor, ¿eh? Se vivía mejor, ¿no? Bueno, se vivía diferente, se vivía con más espacios para la reflexión y para pensar, y además con más espacio y tiempo para formar tu propio criterio y construirte a ti mismo sin que tuvieras influencias masivas, que muchas veces es casi imposible. La inmediatez tiene muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes, ¿no? Sí, la inmediatez y la manipulación y toda la dinámica de falsa información, el volumen que te atosiga y que no sabes bien por dónde vas, que es casi imposible digerir y formarte. Yo tuve la suerte de que en cada faceta de mi vida no tuve malos maestros ni malos consejeros, y a la vez pues fue un tiempo que estábamos construyendo España. Constitución 1978, yo entro en el 80, 81, es decir, voy acompañando prácticamente la democracia en España. Había mucho por construir y, como dice, siendo inspector de los tribunales y la frustración de ver que no hay posibilidad de Claro, lo que ocurre es que, como yo estaba acostumbrado a pie de obra, es decir, conocías el funcionamiento de los juzgados y tribunales y veías el día a día. Totalmente. Cuando me proponen ser inspector, Ignacio Sierra, pues le dije, Ignacio, era mi jefe, ¿no? Digo, yo voy, pero si tengo manos libres, no para hacer lo que quiera, sino para ir a fondo y poner orden. Le digo, sí, claro. Cuando eso se quebró, pues él estaba de acuerdo conmigo, pero los vocales del Consejo decidieron que, además fue un hecho concreto sobre los juzgados de Marbella, donde era un foco de corrupción en ese momento. Yo lo denuncié, lo demostré que había y pedí que hubiera sanciones, pero no por propio ego, sino porque era lógico. Porque era lo que tocaba en ese momento, ¿no? Claro. Si no había voluntad, aunque me dijeron, no, se va a hacer, digo, bueno, pero tengo que hacer muchas cosas en mi vida y esto lo puede hacer cualquier otro. ¿Qué sentimiento tuvo cuando fue nombrado magistrado de la Audiencia Nacional? Fue una decisión personal mía porque
Mis fuentes, mis maestros, entre comillas, dentro de la judicatura, lo he dicho más de una vez y no me oculto en afirmarlo, fueron los jueces italianos. Los jueces contra la mafia, de Cosa Nostra, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, los jueces Mani Pulite en Italia. Es el modelo de juez que yo siempre había admirado y que puse en práctica con mayor o menor éxito, o con ningún éxito, o con alguno en España. Es decir, un modelo de investigador, de inmediación absoluta, de tomar los casos de forma directa, sin intermediarios, estableciendo las normas por las que se tenían que regir los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que no ocurra lo que ahora sucede, que van por libres. Entonces iban por libres también, pero se costó tiempo y trabajo, pero se sometieron a lo que es la dirección en las investigaciones de juez y de fiscal. Entonces es un modelo que cuando yo entré en la Audiencia Nacional no era el que regía. Me generó bastantes problemas con algunos compañeros porque decía que yo los exponía y que teníamos que estar en un segundo plano, y yo decía, no, ¿cómo vamos a estar investigando y luchando contra el terrorismo, el crimen organizado y demás, y vamos a quedarnos tranquilamente en el sillón para que nos traigan las cosas 3 meses después de que ocurra? Si hay un atentado en Madrid y estalla la Dirección General de la Guardia Civil, que me van a decir a mí que tengo que esperar 3 meses a que me diga la Guardia Civil que esto ha sido un atentado terrorista cuando lo ha reivindicado ETA el mismo día. No, tenemos que tomar el control, investigar y además apuntar en escalada hacia la dirección de la misma organización. El tráfico de drogas lo mismo, el crimen organizado lo mismo. Es decir, bueno, era una dinámica que yo creía que hoy día es así, y durante ya muchos años fue un combate permanente, pero se cambió la forma de la investigación y de alguna manera contribuimos a ello. Porque usted ha instruido multitud de asuntos, de delitos, como ha comentado ahora, tráfico de drogas, temas de corrupción, asuntos de terrorismo. Eso conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo usted? Sí, conlleva, bueno, pero yo siempre he considerado que un juez tiene que ser responsable de sus actos, tiene que estar bien preparado, tiene que conocer lo que hace, pero también tener el valor de asumir las consecuencias y las responsabilidades. Lo que no puedes hacer es ocultarte, quedarte amparado en las 4 paredes de tu despacho y de ahí no salir y no hacer nada más. Yo eso jamás lo he hecho y jamás lo haré porque no entiendo que se pueda administrar justicia así, de modo que si yo pedí la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Instrucción número 5 en el año 87-88, tomé posesión el 16 de febrero del año 88, ya sabía cuáles eran las competencias de la Audiencia Nacional. Terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, criminalidad económica organizada, grandes escenarios internacionales, pues entonces no, ¿para qué la voy a pedir si no me voy a fajar con ese tipo de hechos? Si no sería cumplir y mentir, ¿no? Entonces puedes hacer cualquier otra cosa, que es muy lícito y honesto, pero si vas a un lugar tienes que ir a tomar las riendas del asunto. Al menos yo siempre lo he pensado así. No, y realmente yo creo que la historia, ¿no? Confirma que usted ha sido una persona con mucha fortaleza y con una marca propia. Bueno, porque yo creo que es ser juez, como otro tipo de funciones, es ser un servidor público. Y si la sociedad necesita la justicia, es para que la justicia le proteja en sus derechos y también se comprometa. Lo que no puede hacer un juez es estar retranqueado, ¿no? Y esperando a verlas venir, que le den los oropeles y los halagos y demás, y satisfacer la vanidad y no ponerse a pie de obra. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que dirigir. Eso significa poca familia, poco espacio libre, mucha responsabilidad, pero hay que hacerlo. Eso es lo que iba a decir. Esa fortaleza que usted ha transmitido instruyendo casos tan notorios
como los que son conocidos. Visto en perspectiva, ¿usted considera que está orgulloso de esa manera, ¿no? tan diferente, vamos a decir? Hoy ya no es tan diferente. Hoy ya no, ¿eh? Hace Vale. muchos años ya no es tan diferente. Pero sin que suene a pedantería, sí estoy orgulloso, pero estoy orgulloso no porque haya acertado o equivocado, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Totalmente. Pero lo importante cuando tomas decisiones es primero meditarlas, tener la firmeza de asumir los riesgos, confrontarlos y si hay una equivocación, arrostrar las consecuencias, ¿no? Pero en todo caso lo que no puedes hacer es, como en ninguna faceta de la vida, es permanecer indiferente o tomar un segundo plano. Yo no, mis padres no me enseñaron esto y probablemente mi historia personal tampoco. Es decir, yo sabía los riesgos que asumía y también asumía los riesgos familiares. Claro. Y quien estaba conmigo, mi mujer de entonces, pues lo sabía también. Y claro, muchas veces me llegó a decir, es que los hijos, no te digo, es verdad, sí, pero cada uno hemos sabido lo que teníamos que hacer. Probablemente me equivoqué, no sé, a lo mejor le quité muchos tiempos y ratos a la familia, pero independientemente de si se equivocó o no, que creo que la historia no debe pensar eso, entonces lo que yo estoy entendiendo es que la decisión de solicitar ese puesto es una decisión muy meditada para cambiar también las cosas. También podríamos decir, o sabemos todos, que la Audiencia Nacional, bueno, pues es un tribunal que viene de donde viene, entonces supongo que también en el momento en que usted hizo realmente esa solicitud había una voluntad importante para cambiar las cosas, ¿no? Lo que pasa es que es verdad, coincide en el tiempo. La Audiencia Nacional se crea en 1976. Antes, se dice, fue la heredera del Tribunal de Orden Público. No es exactamente así, aunque algunas competencias asumió, porque hay un cierre y una apertura. Pero durante ese tiempo podía aparentar que era así. No, yo la Audiencia Nacional, tomando la ley orgánica del Poder Judicial, establece cuáles son tus competencias. La del terrorismo ni siquiera en ese momento estaba en leyes especiales. Y entonces, bueno, tú ves y dices, esto es un órgano con un poder inmenso, porque tienes competencia en todo el territorio nacional, incluso internacionalmente también en los casos de jurisdicción universal, y tienes una gran responsabilidad. Entonces, depende cómo enfoques la vida. Para mí la vida siempre ha sido, no es vivir en el filo de la navaja, pero hay que vivirla intensamente en todos y cada uno de los ámbitos. No sé hacerlo de otra forma. Si era juez, tenía que ser juez con todas las consecuencias. Si yo defendía un modelo de juez comprometido, de investigación, de vanguardia y demás, no podía retranquearme. Es decir, no podía estar admirando a una serie de modelos que eran los modelos italianos, por ejemplo, y ir al entierro de Giovanni Falcone cuando le meten 500 kilos de dinamita en el coche y lo matan a él y a su mujer y a todos los escoltas, estar allí ante 1 millón de personas en Palermo, como despedían así, y luego llegar a mi despacho y hacer lo contrario. Hacer lo contrario, no. Entonces, claro, eso comportaba riesgos. Para nadie es agradable estar en una lista de los más perseguidos por el terrorismo. O para nadie es agradable que el mayor traficante de heroína del mundo, cuando las cosas le iban mal y fue decretada su prisión aquí por mí y demás, aunque después la sala lo puso en libertad torpemente, pero finalmente lo condenaron en Turquía. Mandaba a los alijos y decía, a los alijos de heroína, y decía, esto es mejor para la salud que Baltasar Garzón. Y que juró que me buscaría hasta acabar conmigo. Bueno, pues no era cualquiera. No, totalmente. Pero bueno, afortunadamente no lo hizo. Y así sistemáticamente yo tenía que cambiar todos los días itinerarios, toda la familia la tenía amenazada con protección policial. Pero bueno, es lo que llevaba
Es que yo estaba ahí voluntariamente, nadie me obligaba a estar. Y es en lo que creía, con lo cual al final creo que le compensa a uno, ¿no? Sí, yo creo que la judicatura, como otros casos, es un servicio público. Somos servidores públicos. No somos autoridades con el poder, como ahora se piensa algunos, diciendo somos el Poder Judicial. No, somos administradores del Poder Judicial. El titular del Poder Judicial es el pueblo. Es importante tener esto aquí, porque si no, cambia todo. Totalmente. Es muy importante y muy interesante. Efectivamente, ¿no? Los magistrados son servidores públicos. Mirad, yo no entiendo cómo hay jueces o magistrados que se niegan a recibir a los justiciables o que se niegan a recibir a los abogados. Mi despacho siempre, y no habrá ni un solo abogado, ni un solo justiciable que pueda decir lo contrario, estuvo abierto, sí, con un orden, ¿no? Porque tienes que trabajar, ¿no? Pero yo ese tipo de jueces que dicen, yo no recibo a nadie, yo no recibo a nadie, pero oiga, ¿usted quién es? Usted es un servidor público, si le piden explicaciones, hágalas, establezca el sistema. Yo establecía unas horas de atención al público y demás, pues, me decían algunos compañeros, pero ¿cómo haces? Que vienen, te ponen la cabeza. Pero digo, es que es mi trabajo, claro. Me cuesta un poco más, pero hay que explicar. Y si la gente no entiende lo que hacemos, pues tengo una anécdota muy curiosa que la cuento muy rápidamente. Estando en Almería, dicté una sentencia en una testamentaria, en cuestión de sucesiones, 100 páginas con todo lujo de doctrinas, derecho romano, Y bueno, yo estaba tan orgulloso, se la pasé a mis compañeros, y entonces un día me dice el secretario judicial, dice, hay una señora ahí muy mayor que quiere hablar con usted y está llorando, llora. Digo, bueno, ¿y quién es? Ya me dice quién es. Digo, ¿y el abogado está? Dice, no, es que dice que le ha dicho a su abogado que venga. Entonces, tendría 80 años esa mujer, pasa, y había ganado el pleito ella, había ganado la testamentaria. Entonces empieza a llorar y digo, no, señora, tranquilícese, tal. Digo, pero si usted ha ganado el juicio, sigue llorando y se detiene en seco y dice, me mira, la primera vez que me miraba y dice, yo he ganado. Digo, sí. Digo, mire, fallo, que debo estimar estimo. Dice, ay, Dios mío, dice, es que yo he visto fallo y creía que se había equivocado. Ay, madre mía. No, pero eso me hizo reflexionar a mí que llevábamos, esto ocurría en el año 84, que llevábamos el paso cambiado totalmente. Cambié mi forma de redactar y ¿sabes lo que ocurrió? Que la entonces Audiencia Territorial me abrió un expediente porque decía que incumplía las normas procesales de meter 25.000 gerundios en cada considerando resultando. Hoy, luego ya después, se cambió la forma, aquel formato, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay. No, y volviendo un poco a, ¿no?, lo que acaba de decir, que los magistrados deben ser servidores públicos, y así es, pero también, y ya yendo más al lado humano, ¿no? Cuando un magistrado se encuentra pues en la Audiencia Nacional, la presión que debe recibir por multitud de fuentes, ¿no? de medios de comunicación, políticos, incluso los propios acusados, ¿no? En ocasiones. O sea, es difícil, ¿no? Debe ser difícil gestionar esa situación. Sí y no. Es decir, a mí no me ha costado excesivo trabajo administrar esas situaciones que es cierto que pueden ocurrir, ¿no? Pero depende de donde tú pongas el cordón de seguridad. Si tu cordón de seguridad establece ese límite, si lo traspasa alguien es porque tú quieres. Hay que tener unos principios y unos valores. No, hay que ser un servidor público. Correcto. Y cumplir con tu trabajo. Que nadie se mete al juez para hacerse millonario. No, evidentemente. Puedes meter a broker o a abogado de éxito y entonces ganar muchos grandes clientes, o a Donald Trump, por ejemplo, no sé, y llevarnos a la hecatombe al mundo entero. Pero si tú eres servidor público, esa es tu obligación y tienes que hacerlo hasta la última gota de energía. Así funciona. Bueno, así creo que tienen que funcionar las cosas. No puedes estar cumpliendo y mintiendo. Tienes que tener una coherencia. La reserva mental que se establecía como un vicio del consentimiento
en los contratos y en las obligaciones del derecho civil, pues es esto, es decir, no puedes tener reserva mental. Tienes que ser coherente y darlo todo. Y si no te cambias, no pasa nada. Si cedes al miedo, cámbiate. Si cedes a la coacción, vete, porque si no estás ya vulnerando sí, totalmente. Y eres vulnerable. Y usted ahora ya también, incluso desde una visión desde fuera, ¿no?, que usted actualmente ejerce como abogado, de esos valores o de esas líneas rojas que dice que deben los magistrados mantener, ¿cómo lo ve? Nunca se puede generalizar. Es decir, si decimos que el sistema judicial está mal, que los jueces no funcionan, que las juezas o que los fiscales no, estás equivocándote. Hay de todo como en botica. Es decir, hay gente que es muy buena y gente que no es tan buena. Personas que cumplen con su obligación hasta la extenuación y otros que se aprovechan de ella. Lo importante es descubrir quiénes están en un segmento o en otro. Y también un fenómeno que es muy habitual hoy día, no tanto como el de ahora es, no como el que había entonces, que algunas veces había, pero ahora ha sido más generalizado, toda la instrumentalización política del derecho, ¿no? Es algo que se está viendo con demasiada frecuencia, instrucción de procesos que no van a ningún sitio, pero generan una dinámica perversa de quebranto de la confianza de los ciudadanos en la justicia, esos querellantes oficiales que hay, que se dedican organizaciones prácticamente a poner querellas y tal, y que bueno, va con recortes de periódico, es decir, se genera, si eso lo consiente la justicia, simplemente con el transcurso del tiempo. Porque, pongo un ejemplo, si hay una querella de una acción popular contra cualquier dirigente político aforado, no puedes estar 3 o 4 meses para resolver, porque estás generando una dinámica perversa en torno a todo lo que rodea esto, cuando a veces se ve clarísimamente que es instrumental. Yo siempre he criticado eso, ¿no? Inmediación y dureza, pero dureza con contundencia, con la aplicación de la ley, pero inmediata. Cuando lo hicieras 3 veces así, se quita toda la historia. Pero no sucede así por algún motivo en concreto. Pues, ¿hay algún interés concreto para que no suceda así? Hombre, intereses siempre hay. Decir, siempre hay intereses cruzados. Y no es todo tan fácil como yo lo pongo. Es decir, hay planteamientos de querellas y de denuncias que es mucho más complejo, pero lo que quiero decir es que frente a esa posible instrumentación hay que responder con medidas de alcance equivalente. Y no puede ser la respuesta una dilación de meses, porque mientras tanto estás generando dinámicas perversas que llegan incluso a establecerse como inamovibles después. Y es muy difícil reparar. Y en el mientras tanto te has podido cargar una empresa, te has podido cargar una persona, no sé, la honra, la carrera política, la carrera profesional. Entonces, hoy día que la dinámica de la comunicación y de la información es tan atroz y tan ágil que no tenemos que diseñar unos mecanismos que de alguna forma palíen esa situación. ¿Y cómo podríamos reparar esa instrumentalización de la justicia? Bueno, yo creo que hay mecanismos muy claros que es, primero, la inmediación. Tú no puedes abordar una causa como la que se instruyó contra el fiscal general del Estado quedándote en tu despacho. Si tú ordenas una entrada y registro en el despacho oficial de la 6ª autoridad del Estado, tú no puedes quedarte en tu despacho para que se lleven todos los instrumentos digitales e informáticos y demás, y luego ya veremos. No, tú tienes que ir allí, aunque no lo prevea la ley. Yo cuando hacía registros de comandos terroristas, de narcotraficantes, de tal, yo iba personalmente. ¿Por qué? Porque la inmediación la cumples y dices, esto sí, esto no, esto tal. Dinamizas, estableces los límites. Es decir, hay muchos mecanismos. Pero eso ya entramos en cuestiones particulares, ¿no? Y hechos concretos. No, pero eso lo dice la ley, ¿eh? Sí, correcto, pero entonces significa que la ley está fallando. Entonces, ¿cómo más bien, la interpretación y la aplicación? Porque al final es lo mismo.
Yo tenía las mismas normas que tenían otros colegas míos. Correcto. Bueno, Pero me entiende lo que quiere muchas decir. investigaciones y otros no tenían tantas. Yo iba y nucleaba la investigación, la información hasta donde podía o la extraía y otros no tanto. ¿Eso significaba que yo hacía mejor las cosas? No, No, pero diferente. yo entiendo que se refiere a que la aplicación de la ley no puede ser diferente, ¿no? Es decir, y si se hace de una manera que no es correcta, pues debería haber una consecuencia para esa aplicación. Pero por ahí no. Sí, pero luego no hay esa consecuencia. Efectivamente. O sea, efectivamente. Pues ¿Cómo arreglamos eso? No, pues eso depende, claro, porque tienes un Consejo General del Poder Judicial, tienes un promotor de la acción disciplinaria, todo es interpretable, puede haber elementos, pero mira, hay mecanismos. Esto es como cuando en mi etapa como inspector de tribunales. Yo me conocía los entresijos de lo que era un juzgado y lo que era el tribunal. Cuando iba a inspeccionar un tema, a mí me ponían delante de mí todo lo que tenía. Yo decía, no, me voy a meter al fondo del armario, donde no entra nadie, al archivo. No, pero no, es que tal, no, voy a ir al archivo y entonces miro. Es decir, todos sabemos dónde están los lagartos ocultos. Bueno, y si no lo sabes es que eres bastante torpe, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Totalmente. Por tanto, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que si te fajas con ello, trae consecuencias. Porque somos humanos y los organismos judiciales los dirigen humanos. Y las virtudes y defectos de los humanos también se manifiestan en cualquier ámbito profesional y en el de la justicia en particular. Entonces... Sí, bueno, podemos estar debatiendo sobre esto durante muchas horas, porque aparte la deriva que está cogiendo el sistema, bueno, pues puede ser preocupante, pero creo que entrando más en su trayectoria como juez instructor, hay una cuestión que siempre me ha resultado interesante, ya no de usted, sino en general de un juez instructor, que es, claro, usted lleva una instrucción a rajatabla, hace una inspección muy buena y acaba solicitando unas penas altas, por ejemplo, en la operación Nécora contra toda la mafia, para así decirlo, todos los narcotraficantes. No, las penas no. Se instruyen los hechos y la calificación jurídica. Las penas luego las pide, como sabes bien. Efectivamente. Donde iba es que después de eso, de tantos detenidos y las penas acaban siendo mínimas o hasta absueltos. Esto para un juez instructor... Bueno, pero mire, sí, cuando te revocan una instrucción, duele. Y aquel que diga que no le duele, no está diciendo la verdad. Pero en la llamada operación Nécora, el 75% de todos los investigados resultaron condenados. Sí. 75%, que es un porcentaje muy alto. Sí. Cuando se decía las instrucciones del juez Garzón, que instruye y que luego no tanto, constatado con sentencias del Supremo, el 90% de todas mis instrucciones fueron ratificadas. Incluso, fíjese, la de Gürtel, que me costó a mí mi posición como juez y una condena, no pudo ser echada abajo. Y es la que motivó finalmente una sentencia que produjo una moción de censura y el cambio de... Efectivamente, que se lo quería preguntar. Y a día de hoy no pudieron echar abajo la instrucción y lo intentaron por tierra, mar y aire. ¿Por qué? Porque estaba bien hecha. Puedes ser más inteligente, menos inteligente, pero si haces bien las cosas, quedan. Lo que ocurre es que, como instructor, yo no me puedo poner en el lugar del tribunal que enjuicia, porque son parámetros diferentes. Es decir, yo, como instructor, lo que siempre he procurado es acumular los elementos probatorios, los indicios, establecer la sistematicidad de los mismos, los elementos circunstanciales, es decir, poner todos los elementos necesarios para que el tribunal, la acusación o las acusaciones, también los negativos y los positivos, que es lo que dice la ley, pueda valorar. Y una instrucción, tienes elementos que tienes en ese momento y en el momento del juicio oral pueden cambiar.
pueden cambiar testimonios, por ejemplo, pueden tantas otras veces pueden aparecer elementos que no se pudieron tener en cuenta en la instrucción. No, pero no me malinterprete, es decir, lo que yo quería decir es cómo se siente en un juez instructor una situación que, pues en esta operación concretamente, se estaban enjuiciando unos delitos muy graves, bastante probados. Entiendo lo que y también, disculpe, hoy en día, porque la operación Negora es de hace muchos años, ¿sería lo mismo? Es decir, sí. Yo recuerdo que la magistrada ponente, que ya falleció, una buena y querida y admirada amiga Ángela Murillo, hace unos años dijo, si tuviera que poner ahora la sentencia en Écora, no hubiese puesto aquella sentencia, sino mucho más dura. Bueno. Eso le tranquiliza. Sí, pero lo que te tiene que tranquilizar es que, y llevo diciéndolo desde el comienzo, te tienes que vaciar en cada decisión. Lo que no puedes hacer es quedarte con reserva mental. Lo que tienes que hacer es todo lo que se puede hacer, se hace. A veces te equivocas, por supuesto que sí. A veces haces una valoración o una interpretación que no es aceptada por el tribunal y tienes que asumir que hay una doble instancia, afortunadamente cuando la hay, porque yo no la tuve. Efectivamente. Es decir, que pueden revisar y esa valoración puede tener una perspectiva diferente. Pero lo que tú tienes que hacer es todo lo que está en tu mano lo tienes que poner y todo lo que tienes el conocimiento. Y el conocimiento que tienes lo tienes que ir regando, amamantando, viéndolo crecer con el estudio, con los precedentes, con el día a día, etc. Y yo tengo una pregunta en relación, ¿no? Porque un hecho relevante fue su inhabilitación. Y además en el tema personal, ¿qué sensación tuvo usted cuando recibió la sentencia que lo inhabilitaba? Pues tú fíjate qué sensación puedes tener cuando con 55 años te dicen que toda tu vida se viene abajo. Y te quedas inane ante una sentencia que sabes que es injusta. Y no me cuesta trabajo decirlo. Años después, 10 años después, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que había sido una sentencia parcial, arbitraria, sin previsibilidad penal, es decir, que no había, la conducta no estaba tipificada claramente como tal y además sin doble instancia. Bueno, de alguna manera esto fue una especie de justicia poética porque luego los tribunales españoles no han cumplido porque hay la polémica de si los dictámenes del comité son vinculantes o no. Yo recibí una sentencia por unanimidad del tribunal de la sala segunda del tribunal de sus 7 miembros y luego un dictamen por unanimidad de los 18 miembros del comité, de los cuales no conocía a ni uno, porque a los jueces sí los conocía y sabía de cómo eran, ¿no? Y me dieron la razón. Bueno, pues cada cual que haga sus consecuencias. Algunos dirán, es que las únicas sentencias son las que pone un tribunal. Sí, pero también los tribunales se equivocan. Sin duda el alivio, ¿no?, de reparación personal. Sí, sin lugar a dudas. Si en vez de darme ese dictamen y esa decisión hubiese sido adversa, pues hubiese sido un shock para mí. Fue una ruta muy larga de mucha pelea, pero finalmente la compensación. Y yo no tendré que bajar la vista hacia delante de ninguno de estos señores que me condenaron. Ellos saben lo que hicieron, yo también lo sé. Bueno, y hoy eso le llevó a donde estamos hoy. Estamos hoy en su despacho, ¿no? Bueno, ¿y qué haces? ¿Qué haces? Te tienes que reinventar. Cuando a mí me condenan, cuando me decías qué sensación tuve cuando a mí me dieron la sentencia, no se atrevieron ni a publicarla. Tenían que haberla leído. A mí me la dieron en un despacho allí, en un pasillo oscuro del Tribunal Supremo, y firme aquí. Firmé y yo recibí aquello y digo, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que no se atrevan ni siquiera a hacer lo que dice la ley. Audiencia pública, lee la sentencia. Y que todo el mundo
oiga cuáles son esos razonamientos. Y sobre todo tener que aguantar, que decir, bueno, es que las pruebas que pidió no se le dieron porque si llegamos a dárselas hubiese sido peor. Qué casualidad que luego la conducta que yo he desarrollado en 2015 se estableció como legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y qué casualidad que las mismas decisiones y argumentos que había utilizado yo para la investigación de los crímenes franquistas en la Ley de 2022, en el preámbulo, establece exactamente lo que yo decía 14 años antes. Pero en fin, las cosas son como son y ya está. Y para la gente que no conozca, ¿no? El que actualmente pues, es abogado, ¿no? Ejerce como tal. ¿Cómo bueno, lo que te iba a decir, me condenan y yo me fui al exilio. Yo me fui con escaso inglés y me fui a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a trabajar allí, y de allí me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Washington, de allí me fui a Ecuador, de Ecuador me fui a Argentina y hasta 2016 no volví aquí, aunque efectivamente ya había constituido la fundación que lleva mi nombre, la Fundación Internacional Baltasar Garzón, en 2011 y 12, y el despacho ILOCAT, que es donde estamos ahora, que es un despacho muy particular porque el director del despacho, que soy yo, no ejerce en España. Eso queríamos preguntarle, porque ¿cómo se vive, ¿no? Este cambio de ser pues, uno de los jueces más importantes de la historia de este país a acabar ejerciendo como abogado, que sí que es verdad que no ejerce en España, sí, pero ¿cómo se vive? Es curioso que casi nadie me toma en cuenta como abogado y sí me siguen llamando juez. Pero bueno, yo ya creo que ya al apellido Garzón se añadió lo de juez Garzón, yeah. y ahí estamos. No, es una experiencia única. Yo nunca, un secreto, a mí la profesión de abogado me merece el mayor de los respetos. No habrá ningún abogado letrado que en los años en los que yo he ejercido como tal pueda decir: ese juez se negó a recibirnos, nos trató mal. Todo lo contrario, porque creo que es la esencia del derecho, es la que representan los abogados, ¿no? Porque defienden los derechos de los ciudadanos, los jueces también, pero tienen una posición diferente de equilibrio y demás. Y ser abogado es muy, muy difícil. Yo no sé si lo habré hecho bien o no, pero es muy difícil. Y en mi caso, por mi posición y planteamiento, también lo tuve muy claro. Es decir, cuando a mí me condenan, en 2012 yo tomo una decisión. Primero fue salir antes porque me suspendieron en 2010, y después es que no iba a ejercer en ningún caso. ¿Y por qué? Respecto a quienes, siendo jueces y fiscales, como yo digo, se secularizan y se pasan al ejercicio de la profesión. No me parece respetuoso que al día siguiente estén defendiendo a clientes en el mismo tribunal donde ejercieron. No me gusta esa comunicación o simbiosis rara, extraña que hay entre abogados y antiguos compañeros. Ni que uno se va, luego vuelve, pide la excedencia y vuelve otra vez, en fin. ¿Habría que prohibirlo? Todo eso, sí, por supuesto. Una contestación rápida. No, sí, yo respeto la ley, porque alguien me puede decir, cuando tú pasaste a la política, sí, es lo que te dieron servicios especiales. Sí, porque era la ley. No quiere decir que esté de acuerdo con ella, pero era la ley. Y en todo caso es distinto, porque es servicio público también, desde otra esfera del servicio público, pero servicio público. Aquí estamos hablando de defensa de intereses particulares frente a otros intereses más difusos, que son los de la sociedad en general, ¿no? Entonces yo me planteé cómo hacer esto, ¿no? Entonces, levanté el despacho. Primero quería compañeros y compañeras que fueran nuevos, que no tuvieran ninguna contaminación de otros foros, crear un equipo de trabajo, que todavía hasta el día de hoy somos 15 en total, a golpe de esfuerzo personal de cada uno de ellos, de la manera que yo pudiera contribuir a formarlos y no intervenir en España. Son ellos los que intervienen, y eso explicárselo a los clientes es muy difícil, porque
en gran medida cuando un despacho de abogados contrata a una figura de élite de la judicatura o de la abogacía del Estado o de la Fiscalía, quiere que esté como mascarón de proa en ese despacho, ¿no? Claro, si quien representa esa figura dice que no va a intervenir, pues los clientes se retraen. Entonces tienes que explicarle que es el esfuerzo colectivo, pero en fin, poco a poco eso se fue estableciendo. Entonces, bueno, yo respeto al que lo hace, pero yo no comparto que habiendo en mi caso, y por la trayectoria de la que hoy mismo estamos aquí hablando, pues no era muy coherente ni lógico que yo me aprovechara de esa situación de lucha contra una serie de fenómenos criminales que yo desarrollaba en beneficio del lado contrario de la historia. No, pues sencillamente dije, no, ya, poco a poco. ¿La percepción que tenía usted de la abogacía cuando era magistrado respecto a la que tiene hoy ha cambiado? No tanto, no tanto. Soy más intransigente con algunos abogados y dinámicas colegiales que antes, que no las conocía bien. Ahora hay quienes, representando a colegios de abogados, asumen la defensa de la confidencialidad y del secreto profesional, y a mí no me representa, porque representan a otros intereses. Y tampoco voy a profundizar más en eso, pero hay ejemplos bastante palmarios, ¿no? Pero voy a dar una respuesta un poco diferente. A quienes en mi época conceptuaba como abogados de respeto, sigo considerando como tales. No ha cambiado su percepción. No ha cambiado. Y a quienes no consideraba que debían de ser respetados por muchas circunstancias, tampoco han cambiado. ¿Alguna sorpresa se habrá llevado? Pocas. O ninguna. A mí es que... Pero eso no quiere decir... No he dicho el número, No. He dicho el número. Puede ser muy escaso el número, Sí. Pero bueno, es que de alguna manera, desde la posición que tenías, pues te daba una perspectiva... Bueno, estábamos luchando contra crímenes masivos, ¿no? Eran pues, crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, blanqueo de activos, terrorismo... Pero yo he visto abogados absolutamente pulcros, respetuosos, institucionalmente, en todos esos ámbitos. Y otros marrulleros, pues como supongo que hay jueces y fiscales como marrulleros todos, ¿no? también, como en todas partes, ¿no? Entonces, lo importante es ser coherente, ¿no? Y yo he visto que la profesión de abogado es muy difícil, muy difícil. Ser un buen abogado es muy difícil porque además... a veces asumes posiciones que pueden no coincidir con lo que tú crees y, sin embargo, el derecho a la defensa es sagrado y tienes que hacer ejercicios importantes para hacer esa dicotomía de lo que piensas a lo mejor respecto de un cliente concreto y la obligación de defender lo que tienes. Y como abogado tampoco, quiero decir, la trayectoria también... es bastante impresionante. Ha llevado asuntos de renombre y ha llevado, bueno, coordinó, si no lo digo mal, la defensa de Julian Assange. Sí, todavía seguimos. Pero finalmente quedó libre tras declararse culpable, o sea, tras aceptar la culpabilidad. Bueno, digamos que ese fue el pago que... Claro, eso es una victoria, es como es agridulce. Pero victoria. ¿Y dónde queda la libertad? O sea, en el periodismo y en la prensa, que o sea, vive muchas veces de una filtración, ¿cómo queda? Maltrecha totalmente, porque fue una batalla muy cruenta. Sí, ¿no? Porque se cruzaron muchos elementos. La dinámica de Wikileaks era muy específica. El desarrollo de una agencia de noticias basada en la confidencia, en las fuentes reservadas, cuando se refiere a una información sensible que afecta o puede afectar a la seguridad del Estado o a la mal llamada seguridad del Estado, que yo siempre digo que no hay que confundir la seguridad del Estado, que es la de todos nosotros, con la seguridad de alguno de los representantes del Estado. Es totalmente diferente, ¿no? La perspectiva cambia radicalmente.
aplicarle una ley de espionaje de 1917 a una persona que no tiene ninguna vinculación con Estados Unidos, que nunca estuvo en Estados Unidos, que recibió información de fuentes del propio Estados Unidos y demás, y que denunciaba hechos criminales, como se veían en los vídeos de Collateral Murder, de donde están ametrallando a civiles, o procesos de corrupción, etc., pues, hombre, no creo que desmerezca lo que es la labor periodística. Es verdad que a Julian muchos periodistas al principio le criticaron, pero finalmente aceptaron que esa posición era. Después hemos visto hechos muy similares, los papeles de Panamá, otras muchas dinámicas, consorcios de periodistas que han filtrado noticias de medio mundo, de paraísos fiscales y demás. Entonces, claro, ahora ya siempre el pionero se lleva los golpes. Y en este caso, Julian fue un tipo, y es un tipo que ha sido aguantado, ha sido duro, ¿eh? Muchos años. 12 años. 12 años. Desde 2012 hasta 2024. ¿Y desde qué momento usted asumió la coordinación? En 2012. ¿Desde el primer momento? Él se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012 y a mí me llama un periodista amigo cuando yo estoy en Bogotá trabajando junto con la Fiscalía y la Fundación, allí en las redes criminales y demás, y en el proceso de paz de Colombia, de los paramilitares y de las FARC. Y en julio me llaman y me dicen que si quiero hacerme cargo de la defensa de Julian, pero una defensa coordinada, multi particular en muchos países. Claro. Eso le quería preguntar. Y entonces dije que sí, pero puse dos condiciones. Una, que no me mediatizaran, y dos, que no iba a cobrar. Pero no mediatizar este asunto es imposible. No, sí, pero no al... Que no me controlaran a mí. Es decir, que no me marcaran pautas en el ejercicio de la estrategia de defensa. Pero evidentemente la estrategia era compartida. Si tú eras Julian Assange, yo hablaba contigo, tú hablabas conmigo y diseñamos tal, pero lo que no iba a aceptar eran imposiciones. Y tampoco quería emolumentos porque lo defendí, porque creía que lo tenía que hacer. Porque es una agresión a la libertad de expresión durísima. Y bueno, fue la verdad que muy intenso, muy intenso. Entonces en aquel momento había causas en Suecia que se cayeron, en Inglaterra que se cayeron, en Ecuador que se cayeron, en Estados Unidos que no se cayeron. Y la persistencia. En Alemania, bueno, fue muy... ¿Y qué experiencias le han dado a usted como profesional todas estas, o sea, qué aprendizajes, perdón, le han dado estas experiencias internacionales? Y me gustaría también, ¿qué diferencias destacaría de estas experiencias internacionales respecto al contexto español? Bueno, si las hay, claro. Toda esta dinámica a mí me ayudó a trabajar en equipo. Algo que yo, como juez de instrucción, no estaba acostumbrado, porque el juez, y más el juez de instrucción, puedes trabajar en equipo con la policía judicial, pero eres tú mismo y tu planteamiento. Aquí tenías que coordinar varios sistemas legales, varios equipos de abogados, comunicación, desarrollos informativos, organismos y mecanismos de Naciones Unidas, como los grupos de trabajo, como el Consejo de Derechos Humanos, distintos niveles en diferentes países políticos, jurídicos. Me recorrí toda América Latina buscando apoyos para Julian, media Europa, en fin, por todos donde podíamos agarrar, y en cada uno era diferente. Entonces, esa experiencia te da, y además, bueno, las distintas sensibilidades que se cruzan, ¿no? Entonces, y luego había que estudiar pues, el sistema norteamericano, el funcionamiento de todos los tribunales y del gran jurado, de los mecanismos de control y de las distintas enmiendas de la Constitución, la normativa interna, la de Gran Bretaña, en fin. Una barbaridad. Yo tengo... Toda la jurisprudencia, porque también tuve que intervenir directamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
que hay en estos tribunales si intervenía, siempre que ha sido en coordinación con equipos legales de otros países, que también es complicado. Yo tengo una pregunta, ¿no? Al final usted, como magistrado y en el juzgado instructor de la Audiencia Nacional, ¿no? Su objetivo era atar las pruebas, pues para al final, pues para que ese presunto delincuente sea juzgado, ¿no? Claro, ahora como abogado puede darse la circunstancia de que usted pueda defender a un delincuente o presunto delincuente. Sí, claro. ¿Cómo? Es un enfoque diferente, es el derecho de defensa. Antes he dicho que yo no entro a calificar la moralidad de las personas. Puedes establecer límites. Por ejemplo, nosotros no llevamos casos de terrorismo, por ejemplo, pues por coherencia mía. Tampoco de narcotráfico, por propia coherencia. Tampoco de violencia contra la mujer. Sí de defensa de la mujer por actos violentos contra ellos, pero no de victimarios. Entonces, bueno, estableces, no estoy dado de alta en el turno de oficio, que sí generaría un problema, porque si te llega algo del turno de oficio que se integra en estas dinámicas, pues tendrías que aceptarlo. Entonces, hay veces que no coincides con los planteamientos de la persona y tienes que defenderlo, pues lo que tienes es que asumir lo que es el derecho de defensa. Y para mí no ha sido tan difícil, porque mientras que fui juez en ejercicio, respetaba ese derecho y comprendía ese derecho de defensa. Que no quiere decir que me estuvieran diciendo la verdad. Allá ellos tenían su papel y yo tenía el mío, que era tratar de penetrar dónde estaba la verdad. Claro. Y todos podíamos tener algo de verdad, pero bueno, había que discernir, ¿no? Sí. Ese es el juego, es el juego psicológico, es el juego del análisis, y sobre todo tienes que tener en cuenta que tus convicciones y tus presunciones te las tienes que guardar, colgarlas en el armario. Lo que tienes que buscar son indicios. Sí. Es muy interesante. Incluso has dicho antes, la misión como juez de instrucción era buscar las pruebas. Y yo soy muy exigente con el lenguaje. Te diría, no, esa no era mi misión. Mi misión era buscar elementos probatorios e indicios, no pruebas, porque las pruebas se producen en el juicio oral. Correcto. ¿Sabes? Correcto. Disculpe, pero yo soy abogado. No he sido abogado, no he ejercido como abogado penalista, y esas cuestiones. Quiero decir que la utilización del lenguaje es muy importante en derecho. Y la manipulación del mismo, cuando intencionadamente manipulas, es muy importante, te puede cambiar la perspectiva absolutamente de todo. Por tanto, esos son elementos que hay que tener muy en cuenta. A mí me decían algunos de los que pasaban, dice, es que usted me pone nervioso. Digo yo, ¿por qué? Dice, porque me mira muy fijamente. Como juez. Y dice, me mira muy fijamente. Dice, parece que me está taladrando con la mirada. Digo, pues no sé, si quieres ponerse las gafas o yo qué sé, ¿no? Ya vamos acabando. Tienes que poner en el lugar del otro. Mira, yo me acuerdo una vez con un tema de guerra sucia, en un caso del atentado contra Josu Muguruza, que era miembro de la cúpula de Batasuna, cuando en el año 89 vinieron a tomar posesión y en el Hotel Alcalá tirotearon y mataron a Josu Muguruza. Uno de los investigados, de los imputados entonces, hubo un momento de tensión, de casi desarrollo de colaboración, y simplemente el sonido de un timbre de teléfono cambió totalmente la historia, y de estar en una posición pasó a la contraria. A veces es toda una cuestión tan sensible, decía subjetiva. Una compañera de fiscal me decía, bueno, dice, pero ¿cómo es posible que entren un presunto terrorista y te confiese hasta 10 asesinatos? Digo, pues no lo sé, pero ocurre.
Entonces, no sé. La de experiencias que debe haber vivido. Unas cuantas. Y algunas bastante malas. Sí. Otras muy buenas. La experiencia con las víctimas es no agradeceré bastante todo lo que me ha enseñado las víctimas del terrorismo, de los crímenes de lesa humanidad, de Argentina, de Chile, cuando las dictaduras argentinas, la de Pinochet. Bueno, la verdad que ha sido unas experiencias detrás de otras. Han sido muchos años, pero también muy intensos. Y recientemente, ahora que está hablando de esto, ha aceptado presidir la Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo. Y, bueno, es un desafío. Es un desafío. Es que mi pregunta es, ¿qué puede hacer una comisión que no puede hacer un juzgado? ¿O qué puede hacer un juzgado que no puede hacer una comisión? Bueno, un juzgado, si los hechos no están prescritos, los puede hacer todo siempre que entre. Si están prescritos, hay mecanismos de justicia restaurativa y de justicia transicional que se pueden poner en marcha, como por ejemplo están haciendo ahora la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática con los jueces en los casos expedientes de jurisdicción voluntaria sobre hechos pasados. ¿Qué significa esto? Significa que se establecen los hechos, se acreditan los mismos y se establece una resolución en donde dicen que tu familiar o la persona de que se trate murió asesinada de tal forma, en tales circunstancias, tal, y eso es reparador para la familia. Y una comisión de la verdad pues es un conjunto de expertos y expertas que lo que van a hacer es tener en cuenta todos esos elementos, los propios procesos penales que en su momento se hicieron y que eran parciales y que eran sin ningún tipo de garantías y que se declararon nulos posteriormente, y toda la acción o inactividad de los tribunales y todos estos elementos, y establecer un informe, un detalle que contribuya a la memoria y contribuya a la verdad y contribuya a la reparación de las víctimas, y establecer unos parámetros que sirvan como garantía de no repetición. La experiencia ha sido positiva en muchos países. Aquí son muchos los años ya transcurridos. ¿Llega tarde? Víctimas, llega bastante tarde, pero más vale tarde que nunca. Lo que ocurre es que no puede fracasar. Y por eso es un reto. Sí, porque si fracasa contribuye a una revictimización de las víctimas, y ya han sufrido bastante. Totalmente. Ese es el desafío. Muy bien, señor Garzón. Pues nos han quedado muchísimas preguntas por hacerle, pero realmente... La verdad es que ha sido un rato muy... Pero tenemos una otra pregunta que, en honor al nombre del podcast, debemos hacer. Marc? Por favor, hazla. El podcast se llama 80-20 por la teoría de Pareto, que viene a decir, ¿no?, cuáles han sido el 20% de las decisiones que ha tomado una persona en su vida, que al final han impactado en el 80% de los resultados, ¿no? En su caso, señor Garzón... Yo no sé si yo tengo que invertirla. Hágalo como quiera. Pues yo no... Está muy bien el título de 80-20, ¿no?, porque es muy redondo. Yo no sabría decir... Antes he dicho una cifra de que el 90% de mis resoluciones han sido ratificadas por los recursos ante el Tribunal Supremo, ¿no? Y esa estadística no la hice yo, la hizo una compañera que yo mismo me sorprendí, ¿no? Pero podríamos decir, sí, estableciendo un parámetro, decir, pero solamente un 20% de decisiones acertadas es muy poco, coño. Eso es una frustración entonces la que ha tenido uno en la vida. No, porque no sería las acertadas, sino de todas las decisiones, ¿cuáles podrían decir que forman parte del 20% que le da el 80% pues mira, de los resultados? Sí, yo creo que en ese 20% que se puede expandir está el cumplir fielmente con los principios de servicio público. 2, poner en el centro a las víctimas de los crímenes masivos. 3, agotar la investigación hasta las últimas consecuencias. Hacer la siguiente pregunta. Muchas veces me decían, ¿y qué es eso de hacer la siguiente pregunta? Pues que si no la haces vives feliz, y si la haces te complicas la vida. Y entras cada vez más a fondo, y sigues avanzando y más profundizas.
Entonces, en esa expansión, todas esas decisiones que sí pueden ser equivalentes a un 20% han determinado el 80% restante. Yo voy a añadir una, si me lo permite, que no es una decisión suya, pero que fue la decisión del padre de su compañero magistrado, que ha dicho al inicio, que cuando usted era joven, el consejo. Vino y le dio el consejo de que estudiara Derecho. Sí, no me arrepiento, la verdad es que... Pero además yo tuve muy claro que quería ser juez. Mi familia, mis amigos, mi novia, entonces decía, ¿pero qué obsesión tienes? Y decía, bueno, haz Derecho. Incluso me negué a firmar otra oposición que no fuera la de juez. Y a espaldas mías me falsificaron la firma y firmaron una de secretario judicial. Y cuando me lo dijeron después me enfadé mucho. Digo, pero sabíais que jamás me hubiese presentado, ¿no? Yo me fijé 2 convocatorias, aprobé a la primera y... Me fijé 2, o sea, ya tenía la expectativa de que en 2 la tenía. Sí, o no la tenía. O no la tendría. Y me dedicaba a otra cosa. Yo me fijé a los 27 años. Si a los 27 años no había sacado las oposiciones, pues mi vida iba por otros derroteros. ¿Cuál es? Pues no lo sé. Fulminó. Pues por suerte la hizo la primera y este país pudo tener la suerte de tener un juez como usted. Bueno, así que nada. Con que se me reconozca que lo intenté ya es suficiente. Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy interesante y creo que, bueno, pues que nos salimos de aquí con una lección y con un aprendizaje de su trayectoria que creo que nunca olvidaremos. Así que nada. Otro día hablamos de las cosas malas, ¿eh? Sí. Oye, pues si quieres... si quieren volvemos otro día y ya está. No, pero bueno, no, hombre, que no hemos hablado de que soy culé. Ah, eso es bueno, hombre. Pero eso no es malo. Eso no es malo. Bueno, para los madridistas. Nosotros somos aquí sí. Viviendo en Madrid aquí sí, pero eso es lo más Nosotros bonito somos del del mundo. Barça, ¿eh? De hecho, recientemente vino Toni Freixa al podcast. Pues muchísimas gracias. Muy buenos amigos del Barça de la época del Dream Team. Pues nada. Cerramos aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.